tengo una pregunta para ti esta mañana y quiero saber un poco qué piensas. ¿La parábola del buen samaritano sigue vigente hoy? ¿Sigue vigente hoy en día? Sí. ¿O se ha quedado obsoleto en nuestro mundo súper moderno? Bueno, oigo unos síes por aquí. 3 personas se encuentran a un hombre en una situación de gran necesidad. Un hombre que corre un riesgo grave de muerte si no es atendido inmediatamente. ¿Qué hizo cada uno? Lo esperable era que los 2 hombres de Dios mostrasen misericordia, pero hicieron la vista gorda y pasaron de largo. Bueno, creo que todos conocéis la historia. Solo el tercero responde, el que tenía más razones para no atender, debido a la enemistad de los 2 pueblos. Se para, se implica, con una misericordia y una generosidad inusual, para sacar adelante al que habían dejado allí medio muerto. En esa parábola que Jesús contó para explicar quién es mi prójimo, Él espera que su pueblo esté a la altura en circunstancias parecidas. En un mundo a menudo insolidario frente a necesidades y desgracias ajenas, Dios llama a nosotros, su nuevo pueblo, a ser diferente, huir de la insolidaridad y nos invita a reflejar su compasión y generosidad. Para los que nos visitáis, os pongo un poquito en contexto. Los domingos estamos estudiando la epístola de Romanos y hemos llegado al capítulo 12 y desde que hemos llegado al 12 vamos como más despacio para poder asimilar las enseñanzas y para que nos dé tiempo a aplicarlas a nuestras vidas y ponerlas en práctica. Hoy toca el versículo 13, pero antes voy a recordar lo que dice el versículo 2. Dice, ok, es que ha cambiado el formato, pero bueno, no se amolden a la conducta de este mundo, al contrario, sean personas diferentes en cuanto a su conducta y forma de pensar. Así aprenderán lo que Dios quiere, lo que es bueno, agradable y perfecto. Es una advertencia para no imitar al mundo y una invitación, sí, a imitar a Cristo. Después del versículo 2, nos detalla cómo debemos vivir la vida cristiana, nuestros deberes como cristianos. Y hoy llegamos al versículo 13. Que dice, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. En ambos casos se trata de tener generosidad y compasión. Generosidad y compasión para dar a los necesitados y generosidad y compasión para recibir a extraños en tu hogar. Es practicarlo en 2 sentidos, sea que vayamos a los necesitados o que les invitemos a venir a nosotros. Pablo nos resalta estos 2 atributos de Dios que se deben ver en los cristianos, su compasión y generosidad, que vienen a ser 2 caras de su amor incondicional para los seres humanos. Porque el amor auténtico responde a las necesidades de otros. Y quizás te preguntes, ¿qué tiene que ver conmigo en el siglo XXI esto? Y te pregunto, ¿para qué necesidades tengo que compartir? Sobre todo viviendo en un país donde está garantizado el estado de bienestar, en el que hay instituciones de todo tipo para dar ayuda social. Tenemos la Seguridad Social, trabajadores sociales, también un montón de ONGs, misiones, tales como Diaconía, Cáritas, Misión Urbana. Tenemos el INEM y ayudas de muchos tipos. Podríamos pensar que está todo cubierto y no queda nada por hacer. Estaríamos bien equivocados. Vivimos en un mundo caído, un mundo roto, con muchas luchas y con muchos retos, sufrimiento. Y estas coberturas estatales y privadas no llegan a todos los necesitados ni a todas las necesidades. La mayoría cubren necesidades materiales, pero no olvidemos las emocionales y las espirituales. El Señor ha dado a nosotros, los creyentes, la responsabilidad de ocuparnos de las necesidades humanas de la gente que sufre.
No es un versículo difícil de entender, ¿verdad? Sin embargo, quiero resaltar algo en cuanto al significado original de la segunda parte, que es bastante interesante. La traducción literal de la palabra griega para hospitalidad es amor por los extraños o extranjeros, mientras que el sentido de practicando es perseguir con sinceridad, sin cansarse, con insistencia, con perseverancia, en el mismo sentido en el que hablamos de la bondad de Dios que nos persigue en el Salmo 23. La hospitalidad es un tiempo de comunión. Por eso Dios quiere que practiques la hospitalidad haciendo un hueco en tu casa, en tu mesa, en tu horario, en tu presupuesto, creando un espacio en tu vida, en tu iglesia, para recibir a los desconocidos. No sé si a vosotros os llama la atención lo insistente que Dios es en cuanto a mostrar amor a los extraños y la atención a los extranjeros. Muchas veces va junto con el amor y cuidado hacia las viudas y los huérfanos. Evidentemente, las sociedades en tiempos bíblicos eran los más desamparados, los que no tenían derechos y por tanto estaban desprotegidos. Solo en el libro de Deuteronomio esas tres palabras aparecen 11 veces juntas. En los siguientes ejemplos de versículos que voy a poner podemos ver el corazón de Dios, lo que Dios quería para los más desamparados. Nos indica el camino que debemos seguir nosotros. Deuteronomio 10:18 dice, y además que nos dice qué cosas le importan al Señor, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido, justicia, amar y dar. Salmo 146:9. Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, les guarda y les sostiene. Zacarías 7:10. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre. Añade el pobre aquí y dice que no les oprimáis. ¿Qué tienen en común estos tres grupos de personas y los pobres? Que son vulnerables, no tienen derechos, no tienen poder y muchas veces tampoco tienen voz. Aunque griten, no se les escucha y cuando se les escucha, muchas veces no se les hace ni caso. Pero para nuestros días, serían cualquier grupo de personas sin poder, sin voz y muchas veces invisibles para el resto. ¿Qué es en el mundo de hoy? Seguramente puedes identificar algunas de estas personas o grupos de personas en diferentes partes del mundo. A veces ni siquiera se da valor a sus vidas. Jesús en sus días tuvo un trato exquisito con ellos y se espera que nosotros, los seguidores de Cristo, hagamos lo mismo con los de nuestra época, en nuestro país, en nuestro entorno y en nuestra iglesia. De hecho, Jesús cuenta con ello, porque él mismo dijo que siempre iba a haber pobres. Si siempre va a haber pobres, entonces siempre habrá que compartir con los necesitados y ser hospitalarios. Ahora, ¿a quién se dirige Pablo? ¿Quiénes somos los que debemos poner en práctica estas enseñanzas? En el versículo 1 de Romanos 12 dice hermanos, así que primero habla a los hermanos. Y en el 3 dice a cada cual que está entre vosotros. Entonces somos nosotros. Por lo tanto, cada hermano tiene que hacerlo y no es excluyente, no dice los pastores o los responsables o tales o cuales, sino que tú y yo. Se dirige a ti y a mí. Eso somos todos los creyentes. Es verdad que no todos tenemos la misma capacidad o personalidad para atender de manera personal, por ejemplo, a un enfermo grave. Hay personas en esta nuestra iglesia a las que he visto en acción y son verdaderamente admirables atendiendo necesidades. Por ejemplo, Isabel, que he estado con ella visitando a Clara y el cariño con el que le atendió, yo no sé si algún día llegaré a esto. Se le preguntó, te corto las uñas, te barro la cocina, te hago la cama. Le estuve atendiendo de una forma muy cariñosa. Y hay más personas. Gracias a Dios tenemos bastantes personas en esta iglesia que son muy generosos y que atienden a las necesidades. Entonces, lo que sé es que quizás no todos llegamos a este grado, ¿vale?
Pero todos sí que podemos hacer algo. Podemos orar por ellos, podemos orar con ellos, que eso ayuda mucho. Hacer una llamada y orar con la persona. Y podemos proveer algo que alivie la situación de esa persona. Por ejemplo, si tienes coche, puedes llevar a la que va a hacer la visita, que a lo mejor no tiene coche, y quizás veas de primera mano otras maneras para apoyar al necesitado o enfermo. ¿Y a quiénes debemos dirigir estos actos? El versículo nos indica que a los santos y extraños, es decir, a todo el mundo. Porque los extraños son los que no son hermanos todavía. En la parábola del buen samaritano les llama el prójimo. Todavía no son hermanos, pero confiamos en que por la gracia de Dios llegarán a ser hermanos algún día. Los santos tenemos un vínculo espiritual que está por encima de la relación entre amigos, incluso por encima de la familia carnal. ¿Os acordáis cuando Jesús preguntó quiénes son mis hermanos? Está en Mateo 12, del 46 al 50, pero voy a leer algunas partes. Y dice, y les dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están fuera, y te quieren hablar. Y respondiendo él, al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este es mi hermano y hermana y madre. Es decir, los santos somos la familia en Cristo, todos los que llamamos a Dios Padre, la comunidad de la iglesia, la comunidad de la fe. En nuestra iglesia a día de hoy somos grupos de hermanos que algunos llevan más de 30 años y otros, como nos compartía antes el hermano, llevan un par de años, por lo cual todavía no nos conocemos muy bien y no tenemos la ventaja del vínculo afectivo natural de parentesco que suele haber en las iglesias. Si Jesús estuviera aquí, quizás nos diría algo como, y voy a pedir a los de la derecha que miréis a los de la izquierda. Mirad. Que a lo mejor no sabes el nombre de todo el mundo, pero yo creo que os diría: he aquí tu sobrino nieto, tu prima, tu hijo. Y a los de la izquierda, mirad a los de la derecha. ¿Veis? Y os diría: he aquí tu tía abuela, tu madre, tu tío. Yo creo que eso lo haría, porque es lo que hizo cuando le preguntaron por sus hermanos y su madre. Ese es el sentido de ser hermanos en Cristo. Y toca a cada uno hacer un esfuerzo a conciencia para fortalecer ese vínculo. A lo mejor podríamos apadrinar un joven o podríamos adoptar una tía abuela. Yo voy lanzando ideas, aunque luego os voy a pedir que me deis algunas ideas más. Bueno, por último aquí, ¿de qué manera debemos poner en práctica este versículo con compasión y persistencia? A veces la palabra nos dice hacer cosas, ¿no? Hay muchas, en las epístolas sobre todo, hacer esto, lo otro. Y a veces es como, pero ¿cómo lo hago? Que quiero hacerlo, pero no sé cómo hacerlo. Bueno, pues vamos a ver el cómo. Lo primero es abrir los ojos, abrir mis ojos e informarme, abrir mis sentidos, enterarme de la situación. ¿Cuáles son algunas de las necesidades materiales, emocionales y espirituales en nuestra iglesia? Tenemos personas que no tienen un trabajo fijo o no tienen trabajo. Tenemos personas ingresadas en hospitales. Tenemos mayores que no pueden venir al culto. Puedes preguntar lo que necesita. No sé si conocéis el libro de Gary Chapman, que son los cinco lenguajes del amor, que lo que dice es que tienes que preguntar lo que la persona necesita, porque a veces tú quieres ponerle o darle lo que tú piensas que necesita, pero hay que saber el lenguaje, lo que a la persona le va a llegar y lo que necesita, y así puedes atender mejor. Esa es una forma de saber cómo hacerlo. Y, por ejemplo, podrías visitar alguna vez a alguien que esté ingresado. Sé que para algunos no saben qué hacer o decir ahí,
pero recuerda que hay un vínculo espiritual, si es un hermano. Hay un vínculo espiritual que te une con el enfermo, aunque tú no le conozcas, y puedes orar con él. Por supuesto, hay que preguntar antes si quieren visita. Varias personas hemos visitado a personas que no conocíamos, pero eran creyentes, y cuando llegas ahí, hay este vínculo de que es como si le he conocido toda la vida. Y además que están muy agradecidos cuando venga alguien para orar por ellos, porque las horas y los días en un hospital realmente son muy largos. También hay necesidades espirituales. Tenemos niños y adolescentes que necesitan conocer a Cristo o que necesitan crecer en su vida espiritual. ¿Puedes tú aportar algo para cubrir esta necesidad? Hay jóvenes que han llegado de otras partes, otras ciudades de España. Sabemos que en Madrid el alojamiento, el alquiler es como un dolor de cabeza, es uno de los mayores retos. También hay algo de morriña, ¿no? Lo que nos decía antes Marga, que echan de menos sus casas. Hay necesidades emocionales. Hay personas de otros países que han dejado a la mitad de su familia atrás para venir aquí. ¿Hay algo que podemos hacer? ¿Hay algo que tú y yo podemos hacer para estas personas? Ahora mismo se necesita un servicio de transporte. ¿Puedes aportar tu coche un domingo por la tarde al mes para esa necesidad que hay? Entonces, hay varias cosas específicas que uno puede hacer. Yo no sé si se te está ocurriendo alguno más, que a lo mejor luego lo puedes decir. Lo segundo es abrir mi corazón, tener compasión, mimetizarme con el corazón del Señor Jesús. ¿Qué sentiría Él en tal circunstancia? ¿Qué haría? Tenemos el Espíritu Santo para guiarnos y hablarnos. Que el Señor nos haga sensible a la voz del Espíritu Santo. Y luego, tercero, abrir mi mano para dar, que es lo que dice el versículo, y abrir mi casa para recibir. Son 4 pasos que tú y yo podemos dar en nuestra iglesia. Pero también hay ejemplos en el mundo. Hay cristianos perseguidos. Los viernes en la reunión de oración, cada X tiempo, tenemos un viernes en el que oramos por 2 países. Miramos los detalles y oramos en detalles según los informes de Puertas Abiertas. Hay misioneros que no llegan a fin de mes. Hay personas atrapadas en guerras, hambrunas, desastres naturales. Principalmente podemos orar por ellos sin cesar y también podemos ofrendar de manera persistente. Se conoce a España como un país muy generoso cuando suceden tragedias en el mundo. Que los creyentes seamos conocidos como todavía más generosos en esos casos. Hagamos tesoros en el cielo, como dice en Mateo 6. Ahora, ¿qué impedimentos pueden surgir? El aviso en contra de los impedimentos va al principio del capítulo, cuando dice no se amolden a la conducta de este mundo. No sé si conocéis el síndrome de la rana o la fábula de la rana, que si pillas una rana y le lanzas en agua caliente, saltará para salvar su vida. Pero si le pones así, en una ollita y con agua fresquita, y le pones el fuego ahí, fuego lento, y lo vas subiendo, ni se inmuta, no se da cuenta, está tan a gusto ahí, este agua, qué a gusto estoy, y no se da cuenta del peligro en el que está. Pues ahí veis a la rana, ¿no? Que está muy a gusto, hasta tiene un patito allí en el agua, que parece que está esperando que le pongan un aperitivo y todo esto. Pues esto es lo que pasa con nosotros cuando nos amoldamos a la conducta de este mundo. Poco a poco, pasito a pasito, vas adquiriendo hábitos del mundo y casi sin darte cuenta, de repente estás metido totalmente en el mundo. Tus sentidos se adormecen y llegas a perder toda la sensibilidad. Como la rana, estás muy cómodo en tu zona de confort y no te das cuenta del peligro en el que estás cayendo. Ahora, ¿qué conducta o conductas tiene el mundo con los necesitados y los extraños? A veces lo típico, a mí que no me saquen de mi zona de confort. Ay, no tengo tiempo. Pero luego todos tenemos tiempo para lo que queremos, ¿verdad? Yo puedo ver un partido de fútbol y dura mucho tiempo y hay tiempo extra y hay penaltis y estás ahí viéndolo. Tiempo tenemos. No tengo los medios. ¿Os acordáis de la ofrenda de la viuda?
que Jesús nos muestra que Él valora más el corazón con que se da que la cantidad, que ella dio todo lo que tenía y era muy poquito, pero daba todo lo que tenía. Por muy pobre que seas, tú también tienes algo que puedes ofrecer. Pero hay algunas cosas que no valen. Por ejemplo, que si hago un bien a esa persona me lo tiene que devolver. Esto no entra en las definiciones que Dios quiere para nosotros. Luego hay otros comentarios que son un poquito más crueles, como vete de aquí, que no me molestes, pero bueno, no voy a entrar en esto. Creo que el impedimento más básico se puede reducir al egoísmo, el egocentrismo, la sociedad del individualismo frente a la comunidad, mi bienestar primero. Eso que hacían los primeros cristianos, en que los ricos se aseguraban de que a los pobres no les faltase nada, eso es algo del pasado. Está pasado de moda, piensan algunos, pero dice que cambiemos, que renovemos nuestra manera de pensar. Pues para Jesús la vida en comunidad de los cristianos, pero para Jesús la vida en comunidad de los cristianos es sin dejar a nadie fuera, era más importante que el individualismo. Lo vemos muchas veces en sus contestaciones a los discípulos, cuando alguno quería tener algún beneficio por encima de los demás. El bienestar de la comunidad siempre va antes del bienestar propio. Bueno, al contrario de la fábula de la rana, ¿sabéis cómo se forman las perlas? Yo creo que casi todos lo hemos estudiado en algún momento de nuestra vida, ¿no? Se forman dentro de las ostras. Se forman dentro de las ostras cuando una sustancia extraña, como un trozo de concha o una pequeña piedra, entra en el cuerpo de una ostra. Y en respuesta a esta irritación, la ostra se defiende produciendo una sustancia llamada nácar, que recubre el cuerpo extraño y lo convierte en una perla, algo precioso. Esto es transformarnos. Esto es renovar nuestro entendimiento. Como dice el versículo 2, hace que seamos personas diferentes en cuanto a nuestra conducta y forma de pensar. Esa pequeña piedra representa lo que a mí me saca o a ti te saca de tu zona de confort, de tu comodidad y te obliga a actuar. Ves una necesidad y ahí estás tú para suplir la ayuda necesaria, aunque te cueste, pero es un sacrificio vivo que agrada a Dios. Dios quiere que tú y yo, creyentes, que seamos perlas. Y para que lo puedas conseguir, nos ha dejado el Espíritu Santo como ayudador, guía y todo lo que necesitamos para vivir la vida cristiana. El Espíritu Santo nos capacita para vivir la vida cristiana de una manera que agrada a Dios. Dios no pide hacer algo Dios nos pide hacer algo que sí es posible por su gracia, porque somos nueva criatura, porque tenemos una nueva identidad en Cristo, porque no nos conformamos a este mundo, porque somos beneficiarios del nuevo pacto en el que Dios ha cambiado nuestro corazón insensible de piedra a un corazón de carne para que sintamos compasión por el menos afortunado. Dios siempre recompensa la generosidad hacia los necesitados. En Mateo 25, en el juicio de las naciones, a partir del versículo 34 dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Y entonces la gente se pregunta, ¿no? ¿Que cuándo hicimos esto? Señor, ¿cuándo te dimos hambriento y te sustentamos? Y todas las demás preguntas. Y el Señor contesta. Dice en el 40, y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Y los hermanos más pequeños son los seguidores de Jesús. Hemos recordado el ejemplo del buen samaritano al principio.
Pero nos falta el mejor ejemplo a seguir, al mismísimo Señor Jesucristo. El buen samaritano hace para una persona lo que el Señor Jesucristo vino a hacer para todos los seres humanos. Tú y yo éramos como la víctima, que quedó medio muerto en la cuneta. Pero peor todavía, la Biblia dice que estábamos muertos en nuestro pecado. Miguel antes ha dado un mensaje muy claro del Evangelio, pero lo voy a dejar grabado por si alguien lo escucha y todavía no tiene al Señor Jesús. Estábamos completamente separados de un Dios santo. El samaritano vendó las heridas de la víctima y le salvó la vida. Y Jesús murió por mi pecado y por tu pecado y resucitó. Y hoy tiene poder para salvarte si se lo pides. Así que si hoy estás aquí y nunca has pedido al Señor Jesús que sea tu Salvador, hoy puedes hablar con Él en oración, en tu corazón, y allí mismo en tu asiento pedirle que te perdone tu pecado. El haber vivido de espaldas a Él, que sea tu Salvador. If you're here today and you've never asked the Lord Jesus to be your Savior, you can do that today. You can ask Him to forgive you your sins, and you ask Him to be your Savior and your Lord, and He'll forgive you. And from that day you can live with Him forever. Y eso es lo que pasa, que hoy mismo serás hijo o hija de Dios y le tendrás en tu vida para siempre. A veces dejamos esta decisión para más tarde. A veces somos acompañantes de cristianos. Yo fui acompañante de cristianas que eran mis hermanas, que mi hermana con 11 años ya, creo que antes, aceptó al Señor. Otras con 12 y 13. Pero yo fui acompañante de mis hermanos. Iba a las cosas de los cristianos. También iba a la iglesia anglicana, que era como iglesia católica, ¿no? Y yo pensaba que estaba cumpliendo. Entonces, a veces tú acompañas a personas que son creyentes, pero si no lo eres, no estás salvo. Entonces, no dejes esta decisión para mañana. Piénsalo para ti, para que el día de mañana puedas estar con el Señor para siempre. En cuanto al mensaje de esta mañana, Jesús no nos pide hacer nada que Él no haya hecho antes. Él atendió a los santos, les dio alimento espiritual cada día. También les lavó los pies a sus discípulos, les preparó un desayuno junto a la playa, pescado a la brasa y pan en Juan 21. Alimentó a los más de 5,000. No tenía casa, pero recibía a todo el mundo en el hogar que Él mismo había creado, en los montes, en los valles y sobre los mares. Jesús siempre nos exhorta a ir a la milla extra, a siempre hacer más con los demás y no menos, para que Él pueda seguir este proceso de convertirnos en perlas, para que Él pueda seguir el proceso de regeneración que ha comenzado en cada uno de nosotros y que completará cuando seamos glorificados. En el Salmo 23, Jesús nos recuerda que Él cubre mis necesidades. Dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. El bien y la misericordia me seguirán, me perseguirán todos los días de mi vida. Y Él practica la hospitalidad conmigo. Adereza mesa delante de mí y moraré en la casa de Jehová por siempre. Jesús hizo lo sumo, bajó a esta tierra como si fuera un extranjero para pagar por mi pecado, por tu pecado, muriendo en la cruz. Resucitó y se ha ido a preparar una morada en la casa de su Padre. Él compartió para las necesidades y practicó la hospitalidad. Que el Señor nos mueva y nos conmueva a seguir su ejemplo, que hagamos lo mismo que Él hizo. ¿Hay algo que te impide seguir su ejemplo? Pues os voy a pedir una cosa que hacemos a veces en esta iglesia, que es reunirnos en grupitos de 5 y tengo un par de preguntas para vosotros. Luego habrá un QR para que dejemos las preguntas, las respuestas escritas en una página que podamos ver todos. Entonces, las preguntas son, ¿qué obstáculo ves para mostrar generosidad y practicar hospitalidad con los necesitados y extraños?
Y me interesa sobre todo las respuestas. ¿Qué remedios pondrías a estos obstáculos? Luego habrá un